Hey, ¿qué tal? Antes de iniciar con esta sorprendente historia, me presento. Yo soy Daniel Daza y seré tu narrador. Ahora sí, acompáñame a conocer la vida del gran padre de la genética, Gregor Mendel. Pues verán, esta historia va a ser explicada de un modo poco convencional, ya que se verá expuesta en una clase. Miremos qué pasa. Hola muchachos. ¡Hola, profe! ¿Cómo has estado? Tiempo sin verte. Ya terminamos con meiosis y mitosis. Hoy hablaremos sobre la historia de Mendel. ¿Saben quién es Mendel? Es un científico. ¿Un científico? Ay, esa es una respuesta de kinder. Es el padre de la genética moderna. Incluso propuso unas leyes. Sí, las leyes de Mendel. Mendel descubrió los principios básicos de la herencia. Sí, por medio de sus experimentos en su jardín. Se ve que saben lo básico de él. Pero, ¿saben cómo dedujo sus leyes? Bueno, niños, ubiquémonos en la época de 1822. Esta historia comienza un 22 de julio de 1822, día en que nace Mendel. ¡Antón! ¿Ya es hora? Felicidades, es un niño muy sano. Oh, es un varoncito. Y es así como inicia la historia del hombre que aportaría grandes ideas para el avance de la genética. Míralo, Antón. Es hermoso. Mendel fue criado en una humilde granja. Tuvo como padres a Anton Mendel y a Rosine Juralist, y como hermanas a Verónica, nacida en 1820, y a Teresia en 1829. A pesar de las dificultades económicas, Mendel inició sus estudios de primaria bajo la tutoría del vicario Johann Schreiber y del maestro local Teodoro Marquit. Ambos maestros incentivaron la siembra de árboles frutales en el colegio. Me encanta la escuela y disfruto sembrar árboles junto a mis maestros y mi padre. Debido a que Mendel era tan bueno en sus estudios, sus padres decidieron enviarlo a estudiar su secundaria. Su hijo es un muy buen estudiante. Debe darle la oportunidad de continuar con sus estudios. Le aseguro que así será. Tras pasar varios años, en 1833, Mendel inicia sus estudios en secundaria, a sus 11 años de edad. Aprovecharé esta oportunidad. Seré el mejor. El padre de Mendel tuvo ciertos problemas, por lo que Mendel abandonó sus estudios para contribuir económicamente en su casa. ¿Pero qué dices? Debes continuar con tus estudios. Lo siento, padre, pero eso haré. Tanta frustración al no poder ayudar a sus padres generó problemas de salud en Mendel. Creo que no me siento muy bien. Tras liberar toda su frustración que le generó problemas en su estado de salud, logró ingresar al Instituto de Filosofía de Olmütz en 1840. Me esforzaré mucho más para así poder culminar con mis estudios. En este instituto, además de religión y filosofía, recibió clases de matemáticas y ciencias naturales que luego serían de gran utilidad en los métodos estadísticos de sus investigaciones genéticas. Espero les haya gustado la clase. Su maestro Friedrich Franch, al saber de la situación de Mendel, le propone ingresar al monasterio de Braun para así poder ganar algo de dinero y estudiar a su vez. Podrías tratar ingresando al monasterio de Brun. No es mi vocación, pero no me vendría mal el dinero.
Con sus preocupaciones económicas, Mendel acepta la propuesta de su profesor Friedrich de continuar sus estudios en un monasterio. Eres un buen estudiante y quiero que sigas tus estudios. Así que te he recomendado y por fortuna te han aceptado. Le agradezco por todo esto. Tras haber aceptado el consejo de su maestro, Mendel viaja hasta encontrar el convento de Braun. Al encontrarlo, inició sus estudios a la edad de 21 años. A partir de ese momento, tomó el nombre de Padre Gregorio. Por fin, después de tanto tiempo, lograré continuar con mis estudios y ayudar a mis padres. Tenía una gran pasión por la botánica, pasión que lo llevaría a descubrir grandes cosas. Me pregunto, ¿por qué habrán cambios en las plantas? Pasaba el tiempo en el monasterio y Mendel se veía cada vez más interesado con el cambio que tenía cada especie de planta. Estas son tan distintas a las que vi ayer. ¿Por qué será? Un día surgió un cambio inesperado en sus plantas favoritas. Vio cómo dentro de sus flores rojas nació una de un color distinto. ¿Cómo es que es esto posible? ¿Tú plantaste una semilla distinta en mi jardín? No, hermano Mendel. ¿Por qué la pregunta? Después de haber terminado su conversación, se quedó pensando en el por qué surgían tales cambios. Tras pensarlo varias veces, llegó a una importante decisión. Definitivamente optaré en ir a la universidad. Así que en 1851 logró incorporarse en la Universidad de Viena, donde estudió ciencias y matemáticas. Después de terminar sus estudios, no sabía cuál sería su siguiente paso, así que decidió volver al monasterio de Braun. Al regresar a Braun, ocupó el oficio de maestro en biología y física durante los 14 años siguientes. Hola chicos, seré su nuevo maestro. En Mendel aún existía aquella duda que surgió años atrás en el monasterio. Esto lo llevó a realizar una serie de experimentos con plantas en 1854. ¿Cuál será el motivo que genera el cambio de color en las plantas? Mendel comenzó sus estudios con los árboles de frutos del monasterio y plantas ornamentales. Creo que iniciar con los árboles frutales sería una buena idea, pues estaba decidido a descubrir los principios que regían las características hereditarias. Posteriormente se concentró en una sola especie, las leguminosas, y dentro de ellas los guisantes o chícharos. Durante 8 largos años, Mendel trabajó con estas plantas cruzándolas entre sí y atendiendo a los diferentes cambios que se presentaban de una generación a otra. Estas plantas son bastante interesantes. Puedo notar que los guisantes son perfectos para ayudarme con este acontecimiento, ya que presentan características constantes, fáciles y posiblemente fértiles en su descendencia. Gracias a sus estudios como matemático pudo procesar la información recogida mediante sus experimentos. Mi trabajo ya está dando frutos. Después de una ardua actividad investigativa, decidió publicar sus estudios en un ensayo titulado Híbridos vegetales en el año 1866. En aquel ensayo se plasmaron los conocimientos que se verían para el seguimiento de una nueva rama del saber, la genética. Realizó experimentos con cerca de 28.000 plantas de guisantes, las cuales quedaron resumidas en 3 leyes súper importantes. Hoy en día también son llamadas las 3 leyes de Mendel. Con esta información todo es más sencillo de comprender. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Esta ley nos quiere decir que cuando 2 razas puras son cruzadas nos dará como resultante un híbrido con un fenotipo dominante. Mendel realizó cruces experimentales para llegar a esta conclusión, que vendría siendo entre líneas puras. Por ejemplo, tomó plantas puras homocigotas de semillas amarillas y semillas verdes,
El entrecruzamiento de estas dos líneas puras nos darían como resultado semillas amarillas, y es decir, que esta semilla amarilla contendría un carácter dominante y uno recesivo. Esta vendría siendo nuestra primera generación filial. A continuación veremos de una manera más pausada lo que son las leyes de Mendel. Pero para poder hablar del tema tenemos que saber qué son las leyes de Mendel específicamente y cuál es su función. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas y su función es explicar cómo funciona el fundamento de la genética a través de la herencia, con las características de los padres que darán a sus hijos. Segunda ley de Mendel o principio de la segregación de los alelos. Una vez que su primer experimento mostró resultados con sus dos especies homocigotos, continuó con sus investigaciones, dando origen a la segunda ley. Mendel siguió cruzando especies de guisantes, en esta ocasión las resultantes de su anterior experimento, es decir, guisantes amarillos heterocigotos. El resultado que obtuvo le sorprendió, ya que un 25% de los descendientes fue de color verde, a pesar de que sus progenitores fueran amarillos. En esta segunda ley se explica que si los padres son heterocigotos por un gen dominante y recesivo, su distribución en la descendencia será de un 50% homocigoto y la otra mitad heterocigoto. En cuanto al genotipo recesivo, tendrá posibilidad de aparecer en la proporción de 1 a 4, es decir, 25%. Tercera ley de Mendel, principio de la distribución independiente de los alelos. Esta tercera ley nos quiere decir que cada alelo va a ser distribuido de manera diferente a la hora de formarse los gametos. Para dar inicio a su tercera ley, Mendel tomará dos semillas de caracteres distintos, donde cada alelo va a identificar su color y su rugosidad. La primera semilla que tomó fue una amarilla lisa, dándonos A mayúscula, B mayúscula. La segunda semilla es una rugosa verde, A minúscula, B minúscula. Su entrecruzamiento nos dará como filial 1 una A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, una semilla lisa amarilla. Tras tener los resultantes, tomarían los gametos femeninos y los gametos masculinos, realizando de nuevo un entrecruzamiento que daría como resultado de 16 semillas, 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una verde rugosa, dándonos la filial 2.